Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, seguimos en este debate en donde están dos posiciones muy importantes frente al maíz transgénico. Por un lado, la empresa Monsanto, una productora de estos transgénicos. Por el otro lado está la demanda colectiva que ha metido un juicio que está cumpliendo 2 años que impide acciones de parte del Estado para que se siembre comercialmente el maíz. Les recordamos que tenemos el teléfono 55 36 89 89, que tenemos el Twitter @Chiapas Nacional, el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, ahorita oyendo esta mesa siento que hay mucha emoción detrás de todas estas palabras. Estamos siendo muy seriecitos, estamos siendo, les agradezco mucho que hayan sido muy respetuosos del tiempo, pero sí les digo, detrás de esto hay una gran emoción, cada quien tiene posiciones muy firmemente ancladas, no solo en su cerebro, también en su corazón, y que, pero aquí queremos poner sobre la mesa argumentos, queremos poner sobre la mesa ideas. Así es que vamos con el siguiente tema. Ya lo dijimos, atentan los transgénicos a la biodiversidad, y para eso tenemos de parte de la demanda la intervención del doctor Antonio Turrent. Cómo no, muchas gracias. México es el centro de origen, es la cuna del maíz. Tenemos más de 59 razas nativas y miles de variedades que han sido creadas, todas ellas por los mismos productores. Antes de que apareciera el maíz hace unos 8,000 años, no existía maíz en el mundo. Lo único que existía aquí es muy difícil imaginarse para los mexicanos un día sin maíz, pero así se vivía en esa época, los que vivían. Lo que existía es un zacate que se llama el teocintle, perfectamente adaptado a todo Mesoamérica, incluyendo a México, y que es precisamente del cual las cerca de 300 generaciones de habitantes de Mesoamérica lo transformaron en maíz, y esas 59 razas nativas. En la actualidad, las 3/4 partes de los 8 millones de hectáreas que se siembran en el país se siembran con maíces nativos. La mitad es de maíces nativos estrictamente, y 1/4 parte son maíces acriollados, que son híbridos que originalmente fueron introducidos como híbridos no transgénicos, esto debe quedar muy claro, y que con cruzamiento con las razas nativas fueron ese es el 25% que tenemos. Pero un punto muy importante, estas 3/4 partes, los productores que la siembran autoproducen su semilla. No es una semilla que compren de parte alguna, es una tradición que hemos respetado por más de 6,000 años. Y junto con esto hay lo que llamamos ahora, lo que el maestro Hernández X describió y que ahora llamamos mejoramiento genético autóctono, que implica intercambio de semillas dentro de la misma comunidad, y también implica que cualquier productor que migra temporalmente a cualquier parte del país, por muy lejano que sea, colecta semillas y no tiene ni siquiera que pedirlas, que comprarlas o pedir permiso. Todos lo hacen así, los del norte hacia el sur y los del sur hacia el norte, de tal manera que esta semilla, cuando encuentran una mazorca que es interesante, atractiva, y que ellos relacionan con algún carácter que podría servir en su propia semilla, los traen de regreso, mezclan la semilla y la siembran juntas porque quieren que se crucen. Ellos conocen perfectamente esto. Muy bien, esto es esto precisamente es un factor clave, lo que va a traer, lo que hace en México, que es centro de origen, un lugar muy especial. Aquí, en cualquier lugar donde se siembre maíz transgénico, va a conducir a la contaminación.
Ahora pasamos a la exposición ¿Atentan los transgénicos a la biodiversidad? Entiendo que será el doctor Eduardo Pérez de parte de Monsanto. Muy bien, gracias. Bueno, describí el doctor Turren un poco la historia de cómo se domesticó el maíz y cómo se ha cultivado en México a través de varios siglos. Y efectivamente, hace más de 50 años que se cultivan también maíces mejorados genéticamente a través de métodos convencionales, maíces híbridos que no han superado el 25% de la superficie nacional. La pregunta es, a través de todos estos años en los cuales se han cultivado maíces criollos, maíces nativos, maíces mejorados, ¿qué prácticas ha utilizado el productor? Y es posible que pueda el mismo productor, como decía anteriormente, estar produciendo unas hectáreas de maíz híbrido, unas hectáreas de maíz elotero, unas hectáreas de maíz palomero, unas hectáreas de maíz rojo, unas hectáreas de maíz azul, y siempre lo hace siguiendo ciertas medidas de coexistencia. Es decir, a qué distancias, en qué tiempos los siembro, cómo lo voy a sembrar, porque está de alguna manera atendiendo esa necesidad o esa demanda del mercado. Para poder producir un cultivo certificado de manera orgánica, se tiene que cumplir con una serie de condiciones para lograr la certificación. En este caso, es posible producir maíz orgánico al lado de un maíz convencional, de tal forma que pueda cumplir con los requerimientos del mercado. Esto lo ha hecho el productor y nos ha demostrado por muchos años que es posible hacerlo. Ha habido investigaciones en México y a nivel mundial alrededor de cómo interactúan las plantas de maíz en el campo, es decir, qué distancia se mueve el polen. El hecho de que un polen de una planta a otro, inclusive de maíz transgénico a una planta convencional, esté presente a través de flujo de polen, no necesariamente significa o es sinónimo de daño, porque tiene que haber todo un proceso de selección para poder que esto se fije dentro del genoma de la planta y eventualmente, si no fuera muy fácil producir semilla, todo mundo produjera semilla simplemente al cruzar una planta mejorada con una planta a la cual se quiere incorporar la característica y todo mundo pudiera hacerlo. De tal forma que son procesos de mejoramiento genético que tardan muchos años. Lo que hace la biotecnología es incorporar una característica específica, es decir, tolerancia o resistencia al ataque de un insecto, y comentaba anteriormente Delita, se incorpora una característica que proviene de una bacteria que es Bacillus thuringiensis. Curiosamente, el Bacillus thuringiensis es un insecticida biológico que se ha usado por más de 50 años en producción orgánica de cultivos. Entonces, el origen es la misma proteína que es insertada dentro del cultivo para que se autodefienda contra el ataque de las plagas. Entonces, con esto lo que quiero concluir es que el productor elige qué sistema de cultivo va a utilizar. En algunos casos prefiere guardar semilla para compartirla a los siguientes ciclos. En otros casos prefiere producir para meterlo a la parte de comercialización y generar un ingreso. Y en otros casos el cultivo permanece por muchos años en proximidad con otros sin mayores riesgos para la biodiversidad. Y por otro lado, lo que tenemos que preguntar es estas características de mejora en el cultivo, qué impacto pueden tener en organismos no blancos, por ejemplo, que también ha sido demostrado en investigaciones en México que son muy específicas y no tienen impacto en otro tipo de organismos. Seguimos con la réplica que hace la demanda colectiva a la pregunta de ¿atentan los transgénicos a la biodiversidad? Es muy esperable que la posición de Monsanto, en este caso para convencernos de que es posible coexistir tanto el maíz transgénico como los maíces nativos, pues es muy de esperarse en los términos en que se presenta. Sin embargo, esos términos en que lo presenta tendrían sentido en un país que no es centro de origen, donde no hay una cultura de mejoramiento genético autóctono. Va a ser imposible impedir que cada uno de los miles y hasta millones de productores viajeros
que se encuentren en una siembra en el norte del país, y más si van a ser 2 millones de hectáreas, que es lo que se quisiera hacer en riego en el norte del país, que son muchas de las rutas de migración temporal. Es imposible que y también va a ser imposible impedir que el movimiento, el transporte, y ya sabemos que en los últimos 10 años hubo accidentes carreteros y por vías férreas que condujeron a derrames de más de 800 toneladas de grano transgénico. Ahora, que esas cosas no van a ocurrir si se permite que se hagan las siembras de maíz transgénico en el país, pues es una cosa que podrían decirnos, como cuando la conquista de México nos trajeron cuentas de vidrios para vendérnoslas y para dárnoslas a cambio de nuestro tesoro. Aquí es el maíz, aquí es nuestro alimento central, y como que no tiene sentido. Ahora, también debe de quedar claro, hacia adelante, ellos van a promover leyes en donde se prohíba que cualquier productor autoproduzca su semilla. Y esto va a tener peso cuando haya contaminación, que es la que también se va a provocar dentro de poco tiempo. Y entonces, si es que se permitiera la siembra de maíz a cielo abierto en cualquier parte del país. De tal manera que ¿podemos los mexicanos aceptar una imposición de que ya no podamos producir nuestra semilla porque ya está contaminada, digamos, con un BT de transgénico? ¿Podríamos permitirlo en México? En Estados Unidos ya está así en esos términos, y es muy caro para una persona producir, y por eso no se permite, pero allá no tienen variabilidad genética. Colombia sí, y también Chile, y esos son países donde también se impuso esa ley. Ojalá y no tengan en mente dentro de algún tiempo también en México decirnos: ustedes productores no pueden producir su propia semilla porque dentro está ya contaminado, y por eso me conviene que se contaminen lo más pronto posible. Adelante con la réplica de parte de Monsanto. Pues, simplemente reiterar lo que decía anteriormente. ¿Cómo le ha hecho el productor después de 50 años de tener maíces genéticamente mejorados disponibles para su elección? Ha habido cientos o miles o millones de productores que han elegido seguir sembrando maíces nativos. Es una elección del productor. Y apoyamos totalmente esas decisiones del productor, y hay programas de conservación en México para seguir manteniendo la viabilidad de esos materiales. Sin embargo, también debemos reconocer que hay una necesidad de producir más. Los productores tienen diferentes opciones, y lo único que estamos haciendo nosotros como compañía 100% dedicada a la agricultura es ofrecer alternativas al productor. Ofrecemos alternativas de maíces híbridos mejorados con genética convencional, y ofrecemos maíces mejorados con genética o con biotecnología moderna. Tenemos conciencia de cuáles deben ser las reglas de coexistencia, es decir, que el productor tenga la elección para poder sembrar lo que el mercado le demande y hacerlo de manera que pueda producir la calidad que le está permitiendo el cultivo y la demanda que está teniendo el mercado. Por otro lado, el productor que guarda hoy semilla va a seguir guardándolo por los siglos de los siglos. Va a ser una decisión del productor si quiere guardar la semilla para sembrarla el siguiente año, cosechar la tonelada que cosecha, o es una elección de él decir: quiero un maíz que me pueda producir 3 toneladas, 4, 5 o 6 toneladas. Nadie le va a impedir hacer eso, y Monsanto no lo ha hecho en ninguna parte del mundo, ni lo va a hacer aquí en México, el tratar de exigir la propiedad de una tecnología que está en un cultivo o en una planta que fue de alguna manera de forma natural entrecruzada por ser una planta de polinización abierta. No son las prácticas nuestras, ni tampoco pretendemos que en México vaya a ser uno de estos casos. Entonces, para finalizar, pues puedo simplemente comentar de que el productor pues es
yo creo que subestimamos la inteligencia de los productores al poder tomar las selecciones que ellos deciden para sembrar sus cultivos. No vamos a decidir por ellos. Lo que hacemos nosotros es poner sobre la mesa opciones que tenga el productor para que pueda elegir lo que más le conviene, y nadie le va a forzar a hacer algo que no quiera hacer, y así hay el ejemplo, como decía, de 18 millones de productores en todo el mundo, y en el caso de México, productores de algodón y productores de soya que han elegido sembrar estos cultivos para su beneficio. Bueno, estamos concluyendo la parte 3 del debate. Atentan los transgénicos a la biodiversidad. Después de un breve corte musical vamos a leer un par de intervenciones del público.